La semana pasada lo que vimos es cuando Jesús cruza el mar de Galilea y llega a esta región de los Gadarenos. Y si te acuerdas, se encuentra con un joven poseído por un demonio, atormentado. Y lo que Jesús hace es liberar a este muchacho. Y después de que nadie podía controlarlo, este muchacho está sentado ahora, después de haber sido liberado por Jesús, sentado a sus pies, escuchando y totalmente cuerdo. Dios restauró su mente, su alma, su espíritu. Y cuando hace estas cosas, lo que pasa en esta región es que se asustan y deciden rechazar a Jesús y le piden: Jesús, vete de aquí, no queremos nada que ver contigo. Y Jesús se va de ese lugar y ellos se pierden el ser sanados y liberados por Jesús. Pero entonces este muchacho lo que quiere hacer es irse con Jesús y estar con él todo el tiempo, pero Jesús le encarga una misión y le dice: ¿sabes qué? Necesitas quedarte aquí e ir a tu casa y contarles las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y decíamos la semana pasada que un buen lugar para mostrar lo que Dios ha hecho contigo es en tu casa, porque es ahí donde mejor te conocen, es ahí donde saben de qué pie cojeas. Y es un buen lugar para comenzar a decir la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y ahora que regreses a tu casa, empieza a mostrar lo que Jesús ha hecho. Y empieza a mostrar a tu familia y a los que te conocen quién es Jesús y cómo ha cambiado tu vida. Y después de esto lo que vamos a ver es Jesús se va de este lugar. Y mira, versículo 40 del capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces mira lo que pasa en la porción pasada que vimos. Los gadarenos rechazan a Jesús, lo corren de sus vidas, y Jesús decide irse de ahí, toma su barca y se va a Capernaum. Pero en Capernaum hay una diferencia que con los gadarenos. Jesús llega y hay una multitud esperándole con gozo. Y vemos todo el tiempo que pasa esto. Muchos, mientras algunos están rechazando a Jesús, otras personas estaban esperando y rogando porque Jesús viniera. Mientras tú le hablas a muchos de Jesús y muchos deciden: ¿sabes qué? No me interesa tu Jesús, quiero seguir viviendo mi vida igual. Hay otras personas que están esperando el más mínimo detalle que les enseñes de Jesús. Están rogando por conocerle. Por eso nunca nos debemos de cansar de hablar de Jesús en tu escuela, en tu casa, con tu familia, con tus amigos. Porque posiblemente has hablado de Él y te han rechazado ya muchas veces, pero a lo mejor al que sigue, que le vas a hablar, estaba simplemente esperando que alguien le dijera. Alguna vez ya he contado esta historia, pero un chavo que viene aquí a Semilla, lo conocí y ya le había hablado un poco de la iglesia, pero en una ocasión lo volví a ver. Y él mismo me sacó la plática de decir: oye, ¿y cómo va la iglesia? Le digo: bien, cuando quieras ir ya sabes. Y me dice: ¿de verdad puedo ir? Le digo: cuando quieras. Le digo: este domingo 11:01. Y ese muchacho estaba listo, estaba rogando porque alguien lo invitara a la iglesia. Imagínate que la hubiera regado y simplemente no le hubiera dicho: ven y ve, y ven y conoce, o claro, cuando quieras puedes venir. Hay gente que está lista y está esperando por Jesús allá afuera. Como esta región de Capernaum, lo que vemos es que, versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Quiere decir que la multitud, cuando supo que Jesús venía, y vamos a ver que era una multitud muy grande, con gozo y con placer recibe a Jesús. Y no solo eso, sino que dice: porque todos le esperaban. Esta palabra esperar quiere decir que tenían una expectativa de Jesús. Ellos estaban esperando algo de Jesús. Y no está mal que tú esperes algo de Jesús, pero acuérdate, ya lo hemos visto, debes de tener la perspectiva correcta de quién es Jesús y qué quiere hacer Jesús. Y ellos están ahí teniendo expectativa de Jesús, lo están esperando con gozo, estaban esperando a que desembarcara su barca y verlo llegar. Y hay mucha gente, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Esta palabra principal quiere decir que era un jefe, que era una persona que tenía autoridad en las sinagogas. Y acuérdate, antes se enseñaba la palabra en las sinagogas
y había maestros de esto, pero había gente encargada de ese lugar y este principal lo que hacía era velar por el interés espiritual de las personas que venían a la sinagoga, pero también velar por los intereses de los negocios que se hacían en la sinagoga. Era más o menos como un pastor de la sinagoga. Este hombre Jairo era un hombre religioso, un judío importante, pero hasta ahora nadie se había dado cuenta que este Jairo ya había creído en Jesús. Vamos a ver que Jairo, aunque era un principal de la sinagoga, y acuérdate, ellos eran judíos y ellos no creían que Jesús era el Mesías. Pero vamos a ver que Jairo ya había creído, pero hasta ahora no lo había demostrado. Pero en el versículo 40 pasa, mira, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Este hombre, al postrarse a los pies de Jesús, lo que está haciendo es reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, y está reconociendo que Jesús es el que esperaban, que Jesús es quien dice ser. Y aunque todos conocían a Jairo, aún su fe no era pública. Pero con esto está haciendo una declaración pública. Este hombre para mí es Dios y merece que yo me postre delante de Él. Ponerse de rodillas es una posición difícil de aguantar por mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas? Si aguantas más de 5 minutos sería mucho, porque empiezan a dolerte y se te empieza a cortar la circulación y simplemente tienes que pararte porque no puedes estar durante mucho tiempo así. Pero es una posición que lo que refleja es total reverencia. Es una buena posición para que empieces tu día de rodillas ante Jesús. Y este hombre postrándose de rodillas lo que está haciendo es reconocer a Jesús como quien dice ser. No le importa el qué van a decir. Mira, este es un principal de la sinagoga. O sea, mira, y está loco, está creyendo en Jesús. ¿Qué está haciendo? No le importa su posición. Él viene y sin pensarlo se pone de rodillas ante Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Ahora, ¿por qué hacía esto Jairo? Vamos a ver que Jairo tenía un problema muy grande. Vamos a ver que Jairo está en una situación que nadie quisiera estar, pero no va y solo se pone en esta posición para obtener un favor de Dios, sino realmente lo reconoce. Y vamos a ver que Jairo reconoce que solo Jesús puede ayudarlo en esta situación. Lo que vamos a ver en el capítulo de hoy es que muchas veces Jesús termina siendo nuestro último recurso. Y muchas veces agotamos todas las instancias antes de ir a Jesús y postrarnos ante Él. Pero ¿por qué no empiezas a vivir tu vida con que Jesús sea tu primer recurso? Y antes de pensar qué puedo hacer yo por mí, qué pueden hacer los demás por mí, es Jesús, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Me ayudas? Y es lo que Jairo hace. Y mira cuál era su situación en el versículo 42. Y es una situación muy triste, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Imagina esto. Jairo tenía solo una hija, era su única. Una niña que vio crecer durante 12 años. Y normalmente los papás son mucho más apegados a las niñas. Y Jairo durante 12 años había educado a esta niña, la había amado durante este tiempo. Seguramente la había educado en el temor de Dios porque era un hombre religioso. Pero en una situación así, tan complicada, que es la única hija que tiene, es su niña. Yo pensaba y digo, si yo estuviera en esta situación, si yo fuera Jairo, no sé qué
No sé qué sentiría si me pasara esto. Pregúntale a tus papás qué pasaría si tú estuvieras a punto de morir. Ahora, si eres hijo único, pregúntales. Y Jairo estaba en esta posición, donde su única hija estaba de 12 años. Era una niña aún. Tenía toda la vida por delante. Y con 12 años estaba muriendo. Imagina la desesperación de Jairo por su hija. Estaba viendo a su hija desvanecerse. Pero Jairo vino al lugar correcto, a los pies de Jesús. Y Jairo, como el clamor de un padre por su niña que la está perdiendo, sabe que solo Jesús puede hacer algo. Versículo 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Lo que vemos es que viene ante Jesús y le cuenta su historia. Y Jesús decide ir con él. Pero hay un pequeño problema. Están ante una multitud que los oprimía. Esta palabra oprimir es como casi asfixiar. Era tanta la gente que no podían caminar entre ellos y casi se asfixiaban de tanta gente que había. No sé si alguna vez has estado en un lugar con demasiada gente. Yo me empiezo a poner nervioso y me empieza a faltar el aire cuando veo mucha gente. Normalmente no voy a lugares donde hay demasiada gente que no puedas caminar. Pero se siente feo estar caminando y simplemente ver que no puedes avanzar. Y Jesús decide ir con él, pero la multitud no lo dejaba caminar. Parecía que la gente no lo dejaba avanzar. Y parecía que Jesús no iba a llegar a tiempo por eso. Era una urgencia que Jesús llegara porque esta niña estaba muriendo, pero la gente no lo dejaba pasar. Y parecía que Jesús no iba a llegar a tiempo. ¿Alguna vez has sentido en tu vida que Jesús parece que no va a llegar a tiempo? Que le has pedido algo y es una urgencia. Y parece que a Jesús lo estuviera deteniendo la gente. Y Jesús quiere ayudarte, pero no puede avanzar. Pareciera que así está, que se está tardando. Para Jairo esto es de vital importancia y parece que Jesús va muy lento. Versículo 43, y vamos a ver que dos historias se unen y tienen una peculiaridad que las une. Versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. Entonces mira, por un lado tenemos una niña que ha vivido solo 12 años, pero está a punto de morir. Y por otro lado tenemos una mujer que padecía este flujo de sangre desde hacía 12 años. Para una era una corta edad, 12 años para morir. Y para otra era demasiado tiempo padeciendo esta enfermedad. Para alguien 12 años puede parecer muy poco, pero para otra persona 12 años puede parecer una eternidad viviendo así. Esta mujer que tenía este flujo de sangre, mira lo que sigue diciendo ahí, y desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esta enfermedad que tenía esta mujer era algo crónico, y lo que vemos es que cada vez esta enfermedad empeoraba más. Era algo que ella tenía muy arraigado, pero no solo eso, sino lleva 12 años sufriendo eso. ¿Qué es eso con lo que llevas luchando años en tu vida? Que dices, tiene años que no puedo salir de esto y simplemente no puedo cambiarlo.
algo que sabes que te está haciendo daño. Esta mujer se le estaba drenando la vida. Tenía 12 años con lo mismo. Había buscado ayuda de todos lados. ¿Qué es eso que en tu vida lleva años, que te está drenando tu vida y no puedes dejar? Y no puedes, has buscado ayuda y no puedes salir de eso. Ahora, el problema de esta mujer no solo era su enfermedad. Ella tenía esta enfermedad, una hemorragia, que seguramente la tenía anémica y débil. 12 años sin parar de sangrar, imagina eso. No solo eso, sino que ante la ley y ante la gente, esta mujer era inmunda o impura. Esta mujer no podía ir a adorar a Dios al templo de acuerdo a la ley. No podía tener una relación con Dios. No solo eso, esa mujer no podía acercarse a su esposo ni a ninguna otra persona. No podía tener contacto con nadie, porque ante la ley era inmunda. Y si ella tocaba a alguien, esa persona también se hacía inmunda, impura. Entonces su situación es mucho más grave de lo que pensamos. Lleva 12 años sufriendo con esta enfermedad y siendo apartada de todos. No solo era el dolor de esta enfermedad, sino el dolor de estar lejos de sus seres queridos. Esta mujer ya no tenía opciones, había gastado todas sus opciones. Y sabes, cuando el alma está enferma, busca por todos lados quien pueda curarla. Hay personas que han pasado su vida con el alma enferma, buscando en todos lados que puede curarla. Puede ser meditación, budismo, cualquier religión. Y pasan su vida buscando ser sanados del alma. Pero sabes, solo Jesús puede sanar el alma de alguien. Solo Jesús puede parar eso que durante años ha estado drenando su vida. Y vamos a ver que esta mujer lo sabe. Y necesita ser curada, necesita ser restaurada. Esto nos refleja un poco el dolor que causa o que causó la caída del hombre y el pecado en el mundo. Y acuérdate, estamos caminando con Jesús y viendo sus milagros y viendo lo que está haciendo. Y algo que podemos notar en Jesús es que lo que está viendo es lo que el pecado causó y tiene compasión de las personas, porque dice, esto no es lo que yo quería para ustedes. Esta no era la idea. Pero al momento que el hombre decidió separarse de Dios, y entró el pecado, y entró la muerte, y entró el dolor. Entonces Jesús está viendo todo esto en estas personas mientras camina. Y esta mujer con un caso muy especial, excluida de todo, sufriendo. Para esta mujer lo que seguía en su vida era la muerte. 12 años sin parar de sangrar. Sin dinero, sin familia, sin amigos, sin poder tener contacto con nadie, sin poder tener contacto incluso con Dios, porque era impura para poder entrar al templo o ir al templo. Versículo 44. Se le acercó por detrás. Esta mujer se atreve a salir ante esta multitud, sabiendo que si alguien la ve, puede incluso morir por salir de esta manera. Ella no podía salir de su casa mientras hubiera gente. Pero se atreve porque ¿qué tiene que perder? A veces lo que hace Dios con las personas es llevarlos a un extremo donde ya hayan agotado todo.
para que cuando se encuentren con Jesús caminen hacia Él porque ya no tienen nada que perder. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El borde de su manto eran unos pequeños flecos que colgaban en la capa. Tenían 2 adelante y 2 atrás. Y esta mujer decidida, cada paso que daba hacia Jesús, seguramente su corazón se aceleraba, pero también su fe crecía, diciendo: solo Jesús puede ayudarme en esto. Y mientras daba un paso y se arriesgaba más, su fe iba creciendo, iba caminando entre las personas, no importándole si iba a ser juzgada o condenada por eso. Dice: o Jesús hoy me sana o mañana me muero. A veces las personas vienen a Jesús hasta esa instancia, cuando ya no hay de otra. Y sabes, no deberíamos esperar a eso. No importa que no te estés muriendo como esta mujer, que no te sientas incluso tan enfermo del alma como esta mujer. Tú necesitas venir a Jesús y tocarle y conocerle. Esta mujer arriesga todo y dice: se le acercó por detrás y tocó solo el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Este es el efecto de Jesús. Jesús hace cosas en nosotros que no habíamos podido cambiar durante años, en un instante. Jesús puede cambiar eso con lo que has luchado durante años, en un solo instante. Esta palabra y esta frase que dice que tocó el borde de su manto, esta palabra tocar quiere decir encender una lámpara y tiene que ver con la fe. Esta mujer, cuando va caminando hacia Jesús, lo que va teniendo es fe en que solo Jesús puede ayudarla en esta situación. Y tocar a Jesús es una manera de creer en Él y decir: tú puedes sanarme aunque sea tocando esto. Y según la ley, esta mujer, cualquier cosa que tocara sería inmunda igual. Y el más mínimo de los toques a Jesús le fue suficiente para que su vida cambiara para siempre. Un pequeño toque solamente. No abrazó a Jesús, no le besó la mano, no le tocó los pies. No necesitó ni siquiera que Jesús pusiera su mano sobre ella. Esta mujer no es que tuviera una gran fe, es que tenía toda la fe que pudiera tener en su mano, pero la tenía en el lugar correcto, Jesús. No se trata de cuánta fe tengas, sino en dónde la has puesto. No se trata de una gran fe, sino del gran Dios en el que hemos confiado. ¿Te imaginas si esta mujer se hubiera dejado llevar por sus prejuicios, por el qué van a decir? Por decir: no me voy a arriesgar a hacer esto. Nunca hubiera experimentado el ser restaurada por Jesús. En ese mismo instante, Dios no solo quitó su enfermedad, sino quitó toda su vergüenza y quitó todo su dolor. Es lo que pasa cuando tú y yo nos acercamos a Jesús. En un instante, todo nuestro dolor y vergüenza termina. Y cuando eras impuro, inmundo, Él te hace limpio y te hace acepto. Es una foto de lo que ha pasado con nosotros cuando creemos en Jesús. Esta mujer lo toca y solo Jesús tiene el efecto de que cuando tú lo tocas,
aunque estés inmundo, Él no se contamina. Porque esta mujer, si hubiera tocado a alguien más, que no hubiera sido Jesús, lo hubiera contaminado de acuerdo a la ley. Pero el efecto de Jesús es que cuando tocamos y lo alcanzamos a tocar con nuestra fe, Él nos limpia. Algo que pasaba en el Antiguo Testamento era que el Cordero de la Pascua convivía unos días con la familia. Era algo muy significativo. Tenían un cordero, el Cordero Pascual le llamaban, y convivía los días con la familia, casi una semana. Y estaba jugando con los niños y lo tenían ahí en la casa, seguramente hasta le ponían nombre. Pero ese cordero en unos días iba a morir por los pecados de esa familia. Y cuando iba a ser sacrificado, tenían que poner su mano en él y decir: mis pecados son sobre este cordero. Y entonces el cordero era sacrificado. Y le dolía a esa familia que ese cordero fuera sacrificado por su culpa, por su pecado. Jesús lo que hace es que Él es el Cordero Pascual. Y todos los pecados de la humanidad, todas las enfermedades, todas las dolencias, le fueron cargadas. Y en la cruz fue sacrificado el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta mujer estaba tocando a Jesús, y Jesús más adelante va a ser sacrificado por los pecados y las enfermedades de ella. Es mucha gracia la que Jesús muestra ante esta mujer. Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Y ya sabes cómo es Pedro. Seguramente va a decir una tontería, y mira lo que dice: y los que estaban con él, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pedro, con lo bocón que es, le dice a Jesús: o sea, Jesús, ¿cómo que alguien te ha tocado? Si todos te están apretando, nos estamos asfixiando, ¿de qué hablas? Ahora, Pedro tenía un razonamiento correcto y lógico. Estaba diciendo: Jesús, o sea, todo mundo te está tocando, ¿cómo que alguien te ha tocado? Pero a veces nuestra lógica no funciona con un Dios que es infinito y eterno. Y Jesús estaba hablando de algo más. Hasta ahora Jesús va caminando y va chocando con gente. Y bastante gente lo está tocando, pero Jesús entiende que alguien lo ha tocado de una manera diferente. Jesús entiende que algo ha pasado mientras caminaban. Ahora Jesús hace esta pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? No porque Jesús no sepa quién lo ha tocado. Jesús sabe todas las cosas. Y Jesús, cuando hace este tipo de preguntas, es porque está esperando la respuesta. Que alguien más le diga lo que él ya sabe. Él estaba esperando que esta mujer reconociera que ella fue la que la había tocado. Jesús ya lo sabía. Pedro trata de corregir a Jesús como si Jesús fuera como nosotros. Y esta mujer fue atrevida y ya no le quedaba más y tocó a Jesús, y Jesús sabe que alguien le ha tocado. Y sabemos muchos aquí en el auditorio, y los domingos viene mucha gente. Pero a veces hay gente que está frente a Jesús y que incluso choca con Jesús, pero con su fe aún no lo ha tocado. Aún no ha puesto realmente su fe en Jesús. Hay gente que viene cada viernes, que viene cada miércoles, que viene cada domingo,
y choca con Jesús y lo ve y se emociona y le gusta. Pero esta mujer ha tocado a Jesús de una manera diferente. Esta mujer, al extender su mano y al alcanzarlo así, esa mujer está diciendo: yo estoy poniendo toda mi fe sobre este hombre que dice ser Dios. Eso es fe, eso es poner tu esperanza en Jesús. Es alcanzarlo y tocarlo, no simplemente chocar con Él. Una pregunta es si tú ya has tocado a Jesús con tu fe o simplemente estás chocando contra Él. Versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Creo que muchas veces no vemos el poder de Dios en nuestra vida, porque realmente en nuestra fe no ha tocado a Jesús y no hemos puesto nuestra esperanza realmente en Él. Si llevas tiempo de venir a la iglesia pero no has visto un cambio en tu vida, es porque posiblemente realmente no has creído en Jesús y no has visto su poder y tu vida no ha sido transformada. Y hoy es un buen día para que puedas hacerlo y puedas decidir no nada más estar chocando con Él, sino alcanzarlo y decir: Señor, tú eres quien dices ser. A ti vengo. Restáurame, sáname, lávame. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Jesús, cuando dice esto, ha salido poder de mí, quiere decir un poder en acción. Y el poder de Jesús actúa para sanar a esta mujer por la fe. Pero ese poder siempre está sujeto a su voluntad. No es que esta mujer le haya arrancado un milagro a Jesús. No es que tú con tu fe puedas arrancarle algo a Jesús. Nosotros no podemos hacer eso. Jesús ya sabía que esta mujer lo iba a tocar. Jesús ya sabía que esta mujer iba a alcanzarlo con su fe. Y en su voluntad Él quería sanar a esta mujer. Un famoso predicador, Spurgeon, decía: no todos los contactos con Cristo salvan a los hombres. Es el despertar de sí mismo para acercarse a Él. Lo determinado, lo personal, resuelto. Creyendo en el toque personal de Jesucristo que salva. Y es lo que hizo esta mujer. Fue un despertar de sí misma, de decir: aquí viene Jesús, esta es mi única oportunidad. Y resuelve a caminar hacia Él, es determinada, sabiendo que va a encontrarse con el creador del universo. Y Jesús sabe que esta mujer lo tocó. Y Jesús le está preguntando a esta mujer porque no quiere que lo que Él ha hecho en ella quede oculto. Y nuestra fe y la obra que Jesús ha hecho en nosotros no puede quedar oculta. Si Jesús ha hecho algo en nosotros, todo el mundo tiene que saberlo. Jesús estaba esperando que esta mujer diera un paso al frente, no para avergonzarla, sino para bendecirla. Mira lo que dice el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Uno más que se postra a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer simplemente se ve que ya no le queda otra. Seguramente siente la mirada de Jesús y temblando, atemorizada y con los sentimientos encontrados de que una enfermedad que la había asolado 12 años
En un instante le había sido quitada. Y a esta mujer no le queda otra más que rendirse ante Jesús y adorarle y agradecerle. Y se pone en el mejor lugar a sus pies. Y empieza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ella. Y todo el pueblo, acuérdate, hay una gran multitud. Todo el pueblo está escuchando lo que Jesús ha hecho en ella. Ahora, si ya se te había olvidado, Jesús iba camino a hacer otra cosa. Jesús iba por la hija de Jairo. Imagina a Jairo, de por sí desesperado y con la multitud chocando. Y de repente se aparece esta mujer y empieza a contar su testimonio. Y Jairo diciendo, ¿y mi hija? Ahora, esto que está escuchando Jairo, aunque está desesperado, el escuchar el milagro que Jesús ha hecho también lo anima a seguir creyendo. Posiblemente pensaba que Jesús estaba siendo lento. Pero sabes, Jesús no es lento. Lo que pasa es que cuando estamos sufriendo nos hacemos impacientes. Y este hombre estaba sufriendo por su hija y le apremiaba que Jesús llegara y parecía que Jesús estaba tardando y haciendo lento. Y luego aparece esta mujer y no entiende qué está pasando, pero Jesús no se tarda. Jesús llega justo a tiempo. Tienes que recordar eso en tu vida. Jesús nunca llega tarde. Aunque sientas que se está tardando en hacer lo que le has pedido, Él no llega tarde. Él no se equivoca. Versículo 48. Y Él le dijo, está hablando con esta mujer que no solo ahora va a poder adorar a Dios, sino va a poder acercarse a su familia una vez más. Y Él le dijo, hija, esta palabra hija habla de una relación con Jesús, con Dios. Habla de aceptación y habla de ser aprobada por Dios. Sabes, nunca antes en la Biblia Jesús había llamado a alguien así, con tanta ternura, diciéndole, hija, tu fe te ha salvado. Jesús no quería que esta mujer reconociera que había sido ella para avergonzarla. Jesús quería decirle esto para que le quedara bien claro. Hija, tu fe te ha salvado. Quiere decir que por haber puesto su confianza en Jesús, esta mujer no solo había sido sanada, sino había sido salvada. Y ahora le esperaba una nueva vida y eternidad con Jesús para siempre. Por la fe, por poner su fe en el lugar correcto, por caminar determinadamente hacia Jesús y con su fe tocarlo. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le dice, hija, ahora tienes una nueva vida. Hija, ahora tienes paz con Dios. Ahora tienes la paz de Dios en tu vida. Esta mujer encontró en Jesús mucho más de lo que esperaba. Ella solo necesitaba urgentemente que la ayudaran porque se moría. Y en Jesús encontró una nueva vida, encontró una relación con Él porque ahora Él le llama de la manera más tierna hija. Encontró paz con Dios y encontró salvación y vida eterna. Es lo que Jesús ofrece. Versículo 49. Estaba hablando aún
cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Si te acuerdas de Jairo, él le apremiaba que Jesús fuese a su casa, porque su hija de 12 años, su niña, su única hija, se estaba muriendo. Y mientras Jesús está haciendo otros milagros y está salvando a esta mujer, le llega la peor noticia que podían darle a Jairo: tu hija ha muerto. Algo que seguramente le rompió el corazón y le hizo perder la esperanza. Y no solo le dice eso, sino le dice: no molestes más al maestro. A este mensajero no era muy tierno, que digamos. Viene y le da de una manera cruda la noticia, pero no solo eso, sino le dice: no molestes más al maestro. Como se refiere aquí a maestro, no es como a veces se refieren los discípulos, hablando de maestro como quien tiene más autoridad que ellos, reconociendo la divinidad de Dios, sino este maestro es de que este hombre que viene a dar este mensaje solo reconocía a Jesús como un maestro más, como un instructor. Entonces este hombre realmente no creía en Jesús, el que viene a dar el mensaje, y simplemente le dice: ya no molestes más a Jesús, tu situación ya está perdida. Y tienes que saber que a Jesús le importa nuestra vida y ninguna situación que traigas ante Él le molesta. Nunca pienses que estás molestando a Jesús con tus problemas. Él está esperando que lleves tus cargas ante Él. Él lo que dice es: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ven a mí. Él lo que quiere es que vengas. Él te está invitando a que no sigas viviendo así, cargado, oprimido. Y sabes, es bien difícil cuando Jesús hace algo en los demás, pero parece que se ha olvidado de tu petición. ¿Alguna vez te ha pasado? Estás pidiéndole algo a Dios para tu vida, algo que es urgente, algo que realmente necesitas, y ves que Dios está obrando en otras personas y a otras personas le da lo que pidieron, pero a ti no te ha dado nada. Es bien difícil ver cuando Jesús hace algo en alguien más, pero parece que se olvidó de lo tuyo. Y es la sensación que está sintiendo Jairo. Posiblemente Jairo piensa: si tan solo Jesús no hubiera atendido a esta mujer y hubiera ido conmigo, tal vez mi hija no hubiera muerto. Tal vez si la gente lo hubiera dejado pasar, si no hubiera habido tanta gente en este lugar. Pero a Jesús no se le ha olvidado su clamor. A Jesús no se le ha olvidado la petición de Jairo, y a Jesús no se le ha olvidado lo que tú le has pedido. Porque sabes, solo en Jesús podemos confiar, aun cuando ya no hay esperanza. ¿Estás de acuerdo que no hay ninguna esperanza para esta niña? Está muerta. Pero Jesús es digno de nuestra confianza, aun cuando ya no hay esperanza. Y en este momento difícil para Jairo, él tiene que escuchar a Jesús y lo que Jesús quiere decirle. Versículo 50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Y cómo Jesús dice eso en una situación que está totalmente perdida?
Jesús escucha eso y lo primero que le dice a Jairo es: Jairo, no temas. Aunque tu hija esté muerta, aunque ya no tengas esperanza, no tengas miedo. Cree solamente. Y serás salva. El miedo y la fe no pueden ir de la mano. Por eso la Biblia está llena de no temas. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te voy a cuidar. No temas, yo te voy a llevar de la mano. El temor, el miedo y la fe no pueden ir de la mano. Lo primero que necesitas para creer es hacer a un lado el miedo. Para confiar en Jesús necesitamos hacer a un lado nuestros miedos y escuchar lo que Él quiere decirnos y poner atención a sus palabras. Porque cuando escuchamos la voz de Jesús, entonces podemos quitar nuestro miedo, nos llena de esperanzas y podemos escuchar su promesa. ¿Qué es eso? Primero lo que nos dice es: no temas, y lo estamos escuchando de su voz, es su palabra, no temas. Luego nos llena de esperanza diciendo: cree solamente. Y le da una promesa y le dice: serás salva. Y sabes, si Jesús te prometió algo, puedes confiar 100% en Él. Él va a cumplir su palabra. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y Pedro, Jacobo y Juan eran sus favoritos, algunos dicen. Ahora, normalmente cuando Jesús tiene más cerca a alguien, no es porque estos hombres sean especiales, sino porque Jesús necesita tenerlos bien checados. Y posiblemente Pedro y Jacobo y Juan necesitaban estar más cerca de Jesús para que no se desviaran y Jesús pudiera tenerlos checados. Versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. En este tiempo había personas profesionales que se dedicaban a ir a llorar a tu funeral. ¿Puedes creer eso? Había gente que se dedicaba y se rentaba para ir a llorar a tu funeral. Es un buen trabajo, ¿no? Y estas personas lo que hacían era crear un ambiente solemne, pero falso. Y estaban ahí llorando y Jesús les dice: no lloren, no está muerta. Jesús les dice: no lloren, todo va a estar bien. Y sabes, Jesús no mentía con esto. Él sabía una realidad espiritual superior. Él dice: esto aún no es el fin de ella. Versículo 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y es algo difícil de creer. Pero si ellos hubieran creído que este Jesús era el Mesías, no se hubieran burlado de él. Y aunque las personas se burlen de lo que Jesús te ha prometido, tú sigue confiando en Él. Y no temas y cree solamente. Por más muerta que esté tu situación, Jesús es el dador de vida. Él da vida a los muertos, dice Romanos. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Este es Jesús. Y por eso es que podemos poner toda nuestra confianza en Él. Versículo 54. Mas Él, tomándola de la mano. Mira cómo es un Jesús tan personal. Le preocupan los detalles, le preocupa tocar a esta niña. Y tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Y con su dulce voz dice: pequeña hija, levántate. Y cuando Jesús la toca y con el poder de su voz, versículo 55, entonces su espíritu
volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Jesús regresó su espíritu a su cuerpo, porque Él es el que sopló vida a nosotros. Él es el que sopló vida al hombre en Génesis. Esta muchacha volvió a vivir, se levantó de entre los muertos por el poder de Jesús. Y te das cuenta, dice que inmediatamente se levantó. Dios hace cosas al instante, de muerte a vida en un instante. Y hoy puedes experimentar eso en tu vida. De muerte a vida en un instante. Solo cree, solamente cree en Él. ¿Te das cuenta? A Jesús no se le había olvidado la petición de Jairo. Jesús no llegó tarde. Jesús no se distrajo con la mujer del flujo. Jesús constantemente está probando nuestra fe. Él quiere hacer una obra gloriosa en nosotros. Así que no temas y cree solamente. Y ten paciencia y recuerda que Jesús no llega tarde. Versículo 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús está trabajando personalmente en estas situaciones. Mientras está purificando a unos, Él está resucitando a otros. Él está animando a confiar en Él y Él está siendo tierno con las personas, animándolos a tener fe. ¿Te das cuenta? Jesús no falló, no se le olvidó, no se tardó, llegó justo a tiempo, aun cuando hayas perdido toda esperanza. Jesús hoy te dice, no temas, solamente cree. Hoy haz a un lado el temor en tu vida y empieza a creer en su palabra. ¿Podemos confiar totalmente en Jesús? Cuando reconocemos que Él es quien dice ser.